CS TIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Nosotros somos un fabricante, una compañía de desarrollo de software y sistemas biométricos de alta calidad. Y la alta calidad la demostramos no porque yo venga acá, me pare y les diga que somos buenos, sino porque existen mecanismos que ustedes pueden presentarle a un usuario final y decirle, mire, esta tecnología es mejor por esta y esta razón, y estas entidades lo certifican. Porque es diferente que yo venga acá y les ponga a ustedes o les mande un mail o les ponga en un cuadro de datos que hacemos maravillas, si no hay forma de garantizar de alguna manera para un usuario final que la cosa funciona bien. Entonces el objetivo es mostrarle cuáles son esas herramientas que ustedes pueden tener y sobre todo cuáles son los beneficios de tener o de que un cliente, un usuario final, tenga este tipo de tecnologías que son de alta calidad. Con la pandemia yo creo que todos hemos sentido que hay un avance muy fuerte del mundo físico hacia el mundo digital. ¿Qué pasa? Que estos avances tecnológicos que hemos tenido en función de ir del mundo físico al mundo digital, también ha generado o se han creado de alguna manera, digamos que no entidades, pero sí grupos de delincuentes que se encargan de tratar igual de suplantar la identidad de los usuarios. Entonces me explico. Si por ejemplo, antes de la pandemia, pues uno iba a abrir una cuenta bancaria, uno iba al banco, la abría y ponía su huella, le tomaban los datos, etcétera, ¿sí? O de pronto con una tableta simplemente iba la persona a donde el cliente, abría su cuenta de crédito, etcétera. Con la pandemia pues todo empezó a ser remoto. Entonces empezaron a crearse una serie de mecanismos para garantizar la identidad de la persona de manera remota. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero probablemente cuando uno va a enrolarse, uno lo primero que tiene que hacer es meter los datos, de pronto tomarle una foto al pasaporte, tomarle una foto a algún tipo de sistema de identidad, tomarse uno la foto, tomarse la foto de las huellas y enrolarse, ¿sí? Y garantizar la identidad del usuario enrolado. ¿Qué pasa? Que esos mecanismos le facilitan la vida al usuario, es algo conveniente. ¿El problema cuál es? Que con esos mecanismos también se incrementaron, ¿sí?, el nivel de suplantaciones de identidad. Entonces resulta, no, la persona le apareció que compró un celular. No, pues ¿cómo así yo no he comprado ningún celular? O le apareció que expidió, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Yo no expedí una tarjeta de crédito. Entonces, eso es lo que estamos sorteando y eso es lo que tenemos hoy en día que garantizar a niveles de seguridad para los usuarios de este tipo de sistemas. Normalmente en control de acceso, aquí estamos con otros fabricantes también de control de acceso. Nosotros somos fabricantes de control de acceso, pero solamente lo que el cliente ve. Es decir, cuando un usuario llega a un banco, a una industria, a un puerto, etc., un visitante probablemente llega, lo enrolan y él ve, es ahí un lector de huella, un lector de rostro que dice IDEMIA, ¿cierto? Pero detrás de eso hay un software, hay sistemas controladores, etcétera, que son de otras marcas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos con Genetec y con ellos nos integramos muy fuerte, ¿sí? Cuando el cliente quiere garantizar una buena tecnología, normalmente dice, pues tráigala para acá y la probamos. Entonces, prueban la tecnología, pero ahí está el primer, no digamos error, ¿sí? La primera característica es que cuando yo pruebo tecnologías biométricas con uno, dos, tres usuarios, probablemente lo puedo probar con todos los que están acá, y esos dispositivos funcionan bien. Cualquiera va a funcionar bien, a la primera, a la segunda. Pero en entornos reales, ¿sí?, en donde yo necesite probar con más de 30.000, 40.000, 50.000 usuarios, es cuando el cliente empieza a validar esos niveles de precisión y esos niveles de porcentajes de falso rechazo o porcentajes de falsa aceptación. Entonces, las pruebas de concepto son buenas para que el cliente pueda ver los equipos, pueda interactuar, pueda ver cómo funcionan, pero no es suficiente. Al cliente se le tienen que entregar certificados de entidades que hayan hecho pruebas con cientos o miles de usuarios, ¿sí? Por darles un ejemplo,
el NIST, que significa Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, para determinar la precisión de un sistema de huella, hace pruebas por lo menos con 125.000 huellas, tratando de hacer match entre una huella y las 125.000 que están almacenadas para definir agilidad y precisión, y eso es lo que determina la calidad. Entonces realmente los tests o pruebas de concepto no prueban lo que un laboratorio certificado puede validar, y de esos laboratorios les voy a hablar hoy, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, en cualquier momento, por favor, siéntanse libres de preguntar, de interrumpirme sin ningún problema, esa es la idea. Punto importante. Si ustedes van a demostrar nuestra tecnología, ¿sí? Y un cliente va a tener necesidad de nuestra tecnología, ¿y cuál es la diferencia entre usar nuestra tecnología u otra? ¿Sí? Cuando el cliente les diga, yo necesito acá unos niveles de calidad supremamente altos porque soy un data center, porque tengo información muy sensible aquí almacenada, o porque soy un puerto y estoy entrando a 20.000 usuarios diarios, más visitantes, etcétera, y no puedo darme el lujo de que mis sistemas fallen. Ahí es cuando nosotros entramos a desarrollar. O cuando un cliente le dice, llámese por ejemplo un data center o un banco, es que, ¿quién desearía que sus terminales sean fácilmente vulneradas? Es decir, ustedes ahorita van a ver ahí dispositivos de rostro, de huella, y podemos hacer pruebas de enrolamiento, incluso ya tengo unas imágenes en 2D, pero también podemos hacer una prueba con un celular. Por ejemplo, el rostro, una prueba clarísima que ustedes pueden hacer es tomarse en un video del rostro haciendo un movimiento breve, suave, ¿sí? Eso de alguna manera va a simular como si fuera un rostro tridimensional para los sistemas de reconocimiento facial. Y traten de ponérselo al equipo. Y miren si el equipo valida, por ejemplo, ese rostro, ¿sí? O incluso una sola foto desde el celular. Y créanme que el 90% de las tecnologías van a validar esa foto como si fuera el usuario. Entonces, cuando el usuario les diga, no, es que eso no puede pasar acá, el porcentaje tiene que ser 0, no hay posibilidad de que eso llegue a suceder en mi sistema, es cuando nosotros entramos realmente a generar valor en ese tipo de proyectos. Somos un fabricante francés. Nosotros desarrollamos tecnología biométrica. Aquí en Perú tenemos algunos casos de éxito interesantes en puertos. Por ejemplo, hay un puerto en el cual todos los visitantes se enrolan. Esa huella que yo enrolo cuando el visitante llega al puerto se valida contra RENIER. Nosotros estamos ahí, obviamente, homologados. Cuando ustedes compran, adquieren un celular, etcétera, en diferentes bancos con cuentas bancarias, van a encontrar también tecnología nuestra de IDEMIA. Y bueno, no solamente hacemos biometría. En Colombia tenemos 2 plantas de fabricación para hacer pasaportes. La cédula digital la desarrolló IDEMIA en Colombia y ganó un premio por innovación a nivel de Latinoamérica por la primera cédula digital. Entonces realmente los clientes, como vuelvo, insisto, los que buscan nuestra tecnología realmente es que están buscando ciertos niveles de calidad. De pronto a algunos de ustedes les hace familiar estas 2 marcas, L1, Bioscript, Safran, Morpho, Sayen, bueno, cantidad de marcas por las cuales IDEMIA, digamos, ha venido migrando. Esta marca se adquirió o se fusionó más o menos para el 2012, si no estoy mal, o de pronto un poco antes. Se generaron una serie de nuevas terminales, que son estas de acá, y estas terminales se empezaron a integrar con ese software antiguo, y aquí hay varios casos de éxito que tienen ese software. Entonces tuvimos que hacer una serie de ajustes a nivel de firmware para que la cosa pues, funcionara ahí bien. Pero son marcas con las cuales tenemos mucha experiencia, podemos garantizar más de 25 años de experiencia. Les doy un ejemplo. Acá en Perú hay unos clientes de puertos muy fuertes que tienen más de 8 años nuestra tecnología instalada. Y la tecnología nuestra no la cambian porque el equipo se daña. La tecnología nuestra la deben cambiar por obsolescencia tecnológica. Es que yo les pregunto a ustedes algo. ¿En sus casas tienen todavía televisores de 15 pulgadas a blanco y negro? Seguramente no. Muy probablemente no. Entonces, ¿qué pasa? Con esta tecnología es igual. La tecnología evoluciona bastante. Los que han tenido experiencia con biometría, seguramente lo más común que habrán visto son reconocimiento de huella, de contacto. Yo pongo ahí mi huella, son huellas en 2 dimensiones. Hoy en día ya hay huellas de 3 dimensiones. Imagínense.
Entonces, si las empresas no están migrando continuamente, van a estar en un atraso tecnológico. Los equipos no se dañan. Los equipos nuestros funcionan 10, 12 años sin problema. Deben es cambiarlo por obsolescencia tecnológica. Claro, nosotros tenemos la capacidad de dar garantía extendida de 5, de 6 años sin problema. ¿Sí? Cuando ustedes requieran proyectos, requieran algún tema, pues lo podemos ahí validar. ¿Por qué biometría? Pues las personas que se han acercado ahí a la mesita, yo lo primero que les digo es eso. Nosotros somos un fabricante que requiere garantizar la identidad, más bien que trabaje en proyectos donde el usuario final necesite garantizar la identidad del usuario. Yo les pregunto, ¿con una tarjeta se puede? Pues sí, o sea, yo no digo que no. Una tarjeta se puede garantizar la identidad, pero si yo te la presto, pues tú vas a entrar con una tarjeta en función de Nelson Rodríguez y ahí está suplantando identidad. Con una credencial virtual de celular pasa exactamente lo mismo. Con un código, pues igual, si yo a alguien se lo doy, pues vaya, coloque el código y ingrese. ¿Cuál es el único mecanismo para garantizar la identidad? Y entre comillas la biometría. Porque es que si no estoy usando tecnologías buenas, pues simplemente yo, lo que les dije ahorita, yo me tomo una foto, un video y voy a suplantar esa identidad. Entonces, el primer mecanismo para garantizar la identidad es biometría. ¿Cuál biometría usar? Pues hay muchas en el mercado. Voy aquí a pasarme. Entonces hay tecnologías de contacto, y aquí ustedes van a encontrar tecnología de huella dactilar, de vascular, de dedo, de mano, de geometría de mano, muchas de contacto, en donde el usuario tiene que poner su mano, poner su dedo, tocar algo, ¿cierto? Y hay tecnologías sin contacto. Entonces, tecnologías sin contacto, ¿cuáles encontramos en el mercado normalmente? ¿No? Esto es lo normal, pueden haber otras, pero lo normal es encontrar huella dactilar sin contacto. Esto sí lo habían escuchado, huella dactilar sin contacto. Tal vez algunos. Bueno, ese es el objetivo de venir acá, precisamente, mostrarles nuevas tecnologías, nuevas capacidades. Tecnología de huella dactilar sin contacto, tecnología de iris, de retina, rostro en 2D, rostro 3D, voz, etc. O sea, hay diferentes tecnologías sin contacto. ¿Cuál usar? Pues va a depender de muchos factores, como estos que vemos acá. Por ejemplo, la agilidad es un factor importante. ¿Dónde yo necesito más agilidad? ¿A la entrada de un data center o a la entrada de un puerto? Pues definitivamente, porque voy a tener seguramente por un carril 30, 40, 50 personas por minuto entrando por ahí. Y ahí vamos a tener que pensar en una tecnología más ágil que no comprometa la seguridad. Pero en un data center o de pronto en un sitio donde el equipo esté completamente, ¿cómo se dice? Completamente, digamos, sin vigilancia, ¿sí? En donde pueda llegar una persona de pronto con una imagen y tratar de vulnerarlo. Ahí yo voy a necesitar es subir los niveles de seguridad, no comprometer la seguridad. La agilidad, puedo yo sacrificar agilidad por seguridad, ¿sí? Y esa curva entre agilidad y seguridad es lo que define no solamente el dispositivo, sino la parametrización del equipo que yo haga al momento de la instalación. Es por eso que estos equipos y esa tecnología requieren un nivel de certificación, no para que aprendan a instalarlo, eso ustedes lo hacen plug and play, no para que aprendan a integrarlo con Genetec, con Bosch, con Tyco, etc. No es problema. El tema es que aprendan a parametrizar las características de biometría que requiere el cliente según la función específica donde el equipo está instalado. Ese es el punto para mí más crítico en términos biométricos. ¿Por qué razón en biometría siempre requerimos que el usuario, cuando se enrole, por ejemplo, en huella sin contacto, pase su mano 3 veces? O en huella de contacto ponga su dedo 4 veces para el enrolamiento únicamente. Porque yo necesito en ese momento detectar la mayor cantidad de puntos característicos biométricos de la persona. Esa es la razón. Cuando yo hago un buen enrolamiento, garantizo una mejor eficiencia y mejor precisión en la operación. Si el enrolamiento queda mal de entrada, créanme que esa persona o ese usuario va a tener normalmente problemas al momento del ingreso a la entidad. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de los certificados. Integramos con diferentes fabricantes, ya comenté acá, por ejemplo con Genetec que estamos. Bueno, una pregunta. Sí, señor.
una pregunta, no sé si viene al caso, hace unos días fue una notaría para firmar contrato. un contrato y requirieron la huella digital. Entonces me dice, si no se huella digital no debe estar maltratada. Yo tengo una DNI de la requiere, de huella maltratada. Pero dice, de todas maneras, aquí es otro, es solamente como referencia, pero acá tenemos que probarle su huella. Tienen que ponerlo. Es posible que no tenga validez. Si la reunión dice que la huella digital está maltratada, bueno, pueden miren, requerir. listo. Creo que la pregunta va asociada a que normalmente depende de cada país. O sea, si yo tengo la huella muy desgastada por efecto de dermatitis, de mi trabajo y demás, es probable que los dispositivos de contacto no funcionen. Es decir, sí funcionan, sí ellos detectan la mayor cantidad de puntos característicos, pero esos puntos característicos que alcanza a detectar no son suficientes para que un motor biométrico valide la identidad de un usuario. Entonces, ¿qué pasa? En cada país ya depende de la normatividad. Algunos países dicen, simplemente con que usted traiga acá una declaración notariada que su huella no funciona por efecto de dermatitis y demás, etcétera, pues con ese documento se pueden llegar a hacer trámites en notarías, en bancos, etcétera. ¿Sí? Eso no es, ese es el mecanismo que se usa normalmente en los gobiernos cuando la huella está desgastada. ¿Cuál es la buena noticia? Que para efectos de control de acceso específicamente, si digamos, estamos en un proceso, en un proyecto, que son, hablemos de 5.000 usuarios, y estoy usando tecnologías sin contacto, si ustedes usan tecnologías de contacto, perdón, de baja calidad, puede ser que esos 5.000 usuarios sean 500 o sean 1.000 los que realmente les fallan. Y cuando digo les falla es que pongan su huella una vez, dos veces, tres veces, nada, de pronto a la cuarta vez se la lee. Eso realmente es algo que no es aceptable para nosotros. ¿Sí? Si usan nuestra tecnología de contacto de 5.000 usuarios, estamos hablando de que probablemente 50 personas tengan problema de huella y realmente no vayan a poder leer a la primera. Eso puede pasar. Pero si usan tecnología sin contacto, así sea de huella dactilar y así sea con huellas desgastadas, estamos hablando que el porcentaje es de 5.000, 5 personas no les va a funcionar. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, aquí en gobierno están usando este tipo de tecnología. Y si ustedes van a ver en migraciones, hay más de 50 equipos con ese tipo de tecnología. Para evitar precisamente que existan ese tipo de porcentajes de error. ¿Con qué hace esa tecnología de huella? Esa tecnología, la ventaja contra la de huella de dos dimensiones es que detecta no solamente la parte plana de cada dedo, sino detecta la parte redondeada también, o incluso información de la segunda falange. Pero además, yo estoy, por cada vez que paso la mano, estoy detectando 4 huellas de manera simultánea. Y además en 3 dimensiones. Es por esa razón que los equipos tienen una precisión supremamente más alta que la huella de contacto. Bueno, vamos a pasar a los certificados. El NIS. El NIS por sus siglas en inglés es Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Hace parte del Departamento de Comercio. Allí normalmente las empresas van y investigan si ese fabricante de biometría ha hecho pruebas ante NIS. Las pruebas ante NIS son básicamente en términos de precisión. Como les dije anteriormente, ellos lo que hacen es validar huella, rostro, etcétera, contra muchas huellas y rostros que están enrolados, ¿sí? Para validar la agilidad, el porcentaje de falso rechazo y lo que es peor, el porcentaje de falsa aceptación. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un usuario, a ver si voy a tratar de hacerme entender aquí lo mejor que pueda, es un poco complicado, pero bueno. Si yo tengo un usuario que está enrolado en un sistema y viene y pone su huella 1, 2, 3, 4, 5 veces y no le funciona, eso genera un porcentaje de falso rechazo. Falso rechazo es que está rechazando un usuario que sí tiene poder de ingresar ahí. ¿Y por qué lo rechaza? Porque su huella está desgastada o porque tengo altos niveles de seguridad configurados en el sistema. Pero lo que les digo que es peor es que un cliente venga acá y le diga, es que estoy teniendo porcentajes de falsa aceptación. Eso significa impostores en el sistema. Falsa aceptación es que está dejando entrar
a personas con biometría que no es de ellos, más bien biometría que puede ser que no sea de ellos, ¿por qué? Porque puede ser que estén entrando con una huella falsa hecha de plástico, de gomas, etc. O puede ser que estén entrando con un rostro impreso en una tableta o un rostro tridimensional, etc. O puede ser que eventualmente, por probabilidades del destino, puso la huella y esa huella le funcionó. Ese es el peor escenario. Entonces, esos son porcentajes de falsa aceptación que tampoco son aceptables. Entonces, hay un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es lo que define el NIST. Cuando ustedes van a NIST, ustedes van a identificar muchos fabricantes que hacen las pruebas y una serie de resultados. Nosotros, afortunadamente, siempre hemos estado en los primeros lugares en NIST. Ese es un primer estadística y un primer parámetro de certificación. Nuestros equipos de huella son certificados FBI. ¿Qué significa eso? Que el FBI se tomó su tiempo para poder validar características técnicas al momento de la captura de la huella. ¿Qué características? Por ejemplo, distorsión, niveles de grises, contrastes, etc. ¿Sí? Para garantizar que esa huella al momento de la captura es una huella con los niveles mínimos y estándares mínimos de calidad para poder funcionar con ese motor biométrico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos clientes cuando van a evaluar sistemas, lo primero que hacen es poner ahí en las especificaciones el motor biométrico debe estar de acuerdo con los estándares NIST. O pueden poner también los sistemas deben estar certificados, los sistemas de captura de huella deben estar certificados por el FBI. Se evitan, cuando ponen eso, se evitan tener que hacer todas estas pruebas para garantizar esos niveles de calidad, porque ya otra estándar o otra empresa lo hizo. Ese es el objetivo de los estándares, que las empresas ya eviten hacer esas pruebas, porque en una prueba de concepto no lo hacen. En una prueba de concepto como la que tenemos aquí, una demostración, pues simplemente pasa la huella y funcionó bien. Pero no están evaluando todos estos datos y no lo necesitan, para eso son esas entidades. ¿Sí? En rostro pasa algo similar. Entonces, se toman diferentes mecanismos para comparar los rostros contra rostros que fueron tomados por diferentes opciones. Igual, se generan unos resultados de precisión y estos resultados son completamente, estas presentaciones se las vamos a enviar, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar acá a estos links y puedan ver, puedan evaluar, puedan mirar ahí qué otras marcas hay, qué resultados tienen. Eso es completamente abierto, ¿sí? Son entidades completamente abiertas que hacen estas pruebas. Entonces, por ejemplo, en imágenes, toman imágenes de diferentes mecanismos, como les dije, imágenes de kioscos, de oficinas de migración, de oficinas donde capturan la visa, etc. Y con esas imágenes es que trabajan esos motores biométricos para poder hacer validación de identidad a través de rostro. En temas de biometría facial, también hay otro mecanismo para garantizar la seguridad y son los rallies que normalmente hacen compañías como Homeland Security. Esto ya hacen parte del Departamento de Ciencia y Tecnología. El NIST es del Departamento de Comercio y es un punto de referencia para muchas empresas cuando van a comprar tecnología. NIST no es solamente biometría, evalúan infinidad de cosas tecnológicas, ¿sí? Pero biometría es uno de los capítulos que ellos tienen. Homeland Security, en el 2020 hicieron algunas pruebas, por ejemplo estas pruebas ya fueron con tecnologías faciales. ¿Y por qué? Porque arrancó la pandemia, entonces ya todos teníamos que empezar a usar cubrebocas. Y pues claro, los dispositivos de reconocimiento facial empezaron a tener que cambiar sus firmware, empezaron a tener que funcionar si la persona tiene o no tiene tapabocas. Y hoy en día eso es un problema, porque muchos sistemas de reconocimiento facial, no, es que la persona llegó y fue con un tapabocas negro y ya no le funcionó, ya no tiene su tapabocas normal blanco, ¿sí? Entonces eso hace que los sistemas empiecen a fallar. Y por eso estas empresas decidieron también hacer pruebas con reconocimiento facial en la cual nos involucramos nosotros. Y en ese momento, que fue en el 2020, tuvimos los primeros resultados, pero fueron resultados que a mi modo de ver son bajos. ¿Por qué razón? Fuimos la única compañía con un rendimiento superior al 99% sin mascarilla. Normal. Pero fuimos la única sobre el 90% con mascarilla. O sea, estamos hablando de que 10% con mascarilla fallaba. Eso es supremamente alto, ¿sí? Pero aún así fuimos los mejores. Entonces, claro, eso fue en ese momento y eso empezó hoy en día, cuando ustedes hacen pruebas con estos equipos que tenemos acá, ya pueden hacer pruebas con diferentes mascarillas. Nosotros solamente necesitamos el 30% de información del rostro despejada. Entonces, si la persona llega con sus gafas, con mascarilla, con gorra y el rostro muy cubierto, pues realmente el sistema va a fallar.
Y esa es una de las diferencias entre reconocimiento facial y reconocimiento de huella. Yo les decía al inicio, ¿cuál decidir entre una o la otra? Normalmente cuando yo voy a usuarios finales, yo pongo los dos equipos, les muestro las diferencias y ellos definen, ¿sí? Porque a veces no están seguros si facial, si huella, porque pues finalmente el usuario puede usar los dos, no hay una restricción. Si hubiese una restricción, como por ejemplo no es que las personas siempre tienen que usar guantes, pues graves, ahí tengo que irme por facial sí o sí. Pero si no hay ninguna restricción, pueden escoger entre los dos. Facial no tiene problemas de nada, perdón, huella no tiene problemas de nada. En facial yo tengo que tener presente conceptos de iluminación. Los contraluces normalmente tienen problemas, molestan. Conceptos de cambios en el rostro, como por ejemplo el uso de gafas, el uso de gorras, el uso de tapabocas. Eso hace que los sistemas faciales también empiecen a desmejorar su precisión. Entonces, esos problemas yo no los tengo con huella, ¿sí? Y por eso les digo, o sea, lo que uno hace es mostrarles a los clientes cuáles son las diferentes opciones y ya ellos al final definen. Hay otra certificación que nosotros la tenemos para reconocimiento facial. Se llama IBETA y es una evaluación que se llama PAT. Estos son entidades que certifican dispositivos, en este caso biométricos. El IBETA es un laboratorio en Estados Unidos que a través de su certificado, sus pruebas Presentation Attack Detection, lo que hacen es evaluar, y esto está conforme también con estándares ISO, ¿no? O sea, una especificación queda completa. El equipo debe tener estándares de certificación de acuerdo con ISO, bla, 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 para garantizar que los sistemas de reconocimiento facial no puedan ser vulnerados, incluso con máscaras tridimensionales, al estilo de las películas. Entonces, ¿qué pasa? Estas entidades, que es en este caso el IBETA, tienen dos niveles de certificación, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 garantiza que el equipo no se puede vulnerar con imágenes 2D. Y el nivel 2 garantiza que el equipo no se puede vulnerar con máscaras 3D. Entonces, se hicieron muchas pruebas tratando de suplantar identidad con máscaras, cientos de intentos de suplantación, y IBETA no logró suplantar la identidad de nuestro equipo. Es por eso que es el equipo, y creo que es el único en este momento que logra nivel 2 en este tipo de estándares. Es por esto que data centers como Claro, por ejemplo, usan este tipo de tecnología para garantizar esos niveles de seguridad que requieren en ese tipo de entidades. Bueno, vamos a pasar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí, señor? Yo quisiera saber si dentro del alcance que tienen estos equipos, yo entiendo que lo que certifican es la identidad de la persona, ¿no? Pero a mí me interesaría, por ejemplo, en una organización, aparte de la identidad, que puedan validar otras condiciones, ¿no? Como por ejemplo, si la persona está con fiebre, ¿no? En el caso de la pandemia, por ejemplo, es muy importante determinar esto para restringir el acceso de esta manera. Claro que sí. Bueno, hay diferentes mecanismos. Nosotros tenemos una ventaja en ese sentido fuerte. Todos nuestros equipos tienen también un WIGAN de entrada. Entonces yo puedo poner cualquier sistema del mercado que tenga un WIGAN de salida para efectos de control de acceso, garantizar la identidad de una persona por cualquier tipo de lector, de sensor. Puede ser de temperatura, puede ser, por ejemplo, hubo un caso de éxito que tuvimos hace poco para una mina en donde necesitaban también validar la cantidad de alcohol que la persona tenía en la sangre, que el empleado tiene en la sangre, para determinar si se podía dejar su ingreso o no. Eso pasa mucho en minas. Por temas de seguridad social yo no puedo permitir que una persona que haya bebido en la noche pueda ingresar al otro día a trabajar. Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente la persona llegaba, tenía que validarse a través de un sensor que no tuviera alcohol en la sangre y eso se integraba directamente un WIGAN de entrada o simplemente a través de una señal de contacto que me genere cualquier otro dispositivo que yo esté integrando. O también podría integrarlo a nivel de SDK, que es todavía mucho más complejo, pero se podría hacer sin ningún inconveniente. Bueno, terminales de contacto básicas. Este es un equipo que aquí se usa mucho por temas de, digamos, de clima, por decirlo así, pues la humedad es supremamente alta, yo tengo que garantizar acá equipos que tengan esos niveles de... ¿Sí, señor? Al momento de hablar dentro de la velocidad de los equipos,
una empresa tenga más de 6.000 trabajadores, esto afecta el ingreso, porque hay empresas que por la tardanza, acá se estima la tolerancia en 5 o 10 minutos. Claro. ¿Cuán ventajoso puede ser esos equipos? Este es un parámetro supremamente importante. Cuando yo voy a usar tecnologías o cuando yo estoy sometiendo mi sistema a altos flujos de usuarios, yo tengo que usar sistemas primero sin contacto para, en la medida que la persona no tenga que detener su marcha, va a ser mucho mejor si es un flujo muy alto. Este es un mecanismo que nosotros tenemos para este tipo de situación. Básicamente lo que hace el sistema es que la persona simplemente va pasando, pasa su mano y no tiene que detener su marcha. Digamos, el equipo está ahí, la persona llega, pasa su mano y sigue. Pero si me encuentro acá con un torniquete o un molinete de aspas, etcétera, que me frena, pues eso simplemente va a reducir. Yo puedo tener un sistema biométrico muy robusto que me detecta sin detener la marcha, como ese que muestra ahí. Pero si aquí hay algo mecánico que me frena, no voy a lograr el objetivo. Entonces, para ese tipo de situación, nuestra recomendación es, vamos a combinar la biometría con reconocimiento sin contacto ágil como este, que puede detectar hasta 60 personas por minuto, pero vamos a usarlo con pasillos normalmente abiertos. O si quiere, póngale un pasillo cerrado, pero que realmente sea muy ágil. ¿Sí? Lo cierto es que este equipo puede garantizar 60 personas por minuto. En conjunto con un pasillo, podríamos hablar de 50 a 55 personas por minuto. Si voy a hablar de reconocimiento facial, pasa algo curioso. Y es que el reconocimiento facial, por más que el equipo es muy ágil, la persona llega, detiene su marcha, mira hacia el dispositivo, se valida y sigue. Eso implica por lo menos 1.5 segundos más que en sistemas sin contacto. Porque en sistemas sin contacto de huella, yo no detengo mi marcha. Pero en sistemas de rostro yo llego y detengo mi marcha. Y tengo que mirar hacia el equipo prácticamente. ¿Sí? Así el equipo pueda soportar ángulos faciales. Para que sea más preciso y más con lo que les digo, iluminación, tapaboca, etcétera, yo tengo que mirar, darle más información al equipo. Y eso hace que me detenga un poco más en términos de tiempo. Entonces, ahí, para ese tipo de sistemas, tenemos que evaluar diferentes tecnologías y ver cuál es la más precisa. La realidad es que en nuestros sistemas, en ese tipo de proyectos, pues el 99% de las veces el cliente usa este tipo de equipos que son reconocimiento de huellas sin contacto. Estos equipos de acá tienen capacidad de realmente de pocos usuarios, ¿sí? Los más pequeñitos manejan hasta 10.000 usuarios y estos dos manejan hasta 100.000, ¿sí? Este maneja hasta 100.000 usuarios también y, ¿sí señor? ¿La información de las huellas dónde se almacena? ¿En el equipo o hay un servidor? Sí, bueno, también qué bueno que pregunta porque ahí quiero darles también otra aclaración. ¿Las huellas dónde se almacenan? Primero que todo, nosotros no almacenamos huellas, ni rostros. Eso por temas de seguridad de datos, seguridad de la información, bueno, a ver cómo lo llaman acá. Pero eso significa que yo no estoy almacenando la foto de la persona o la foto de la huella. Yo almaceno es un template. Lo que hace el sistema es que al momento del enrolamiento captura puntos característicos de la foto o de las huellas y los almaceno como unos y ceros, como un template completamente digital. Yo no puedo con ese template, por ejemplo, recrear una imagen de una huella o una imagen de una persona. Eso por seguridad de la información y protección de datos. Las huellas siempre están, esos templates, perdón, siempre están almacenados en el servidor y en los equipos. Pero en sistemas de control de acceso, yo no dependo de un servidor o de un software para hacer la validación biométrica. Diferente si, por ejemplo, yo como visitante en un puerto, por ejemplo, llego, pongo mi huella y esa huella tiene que validarse contra RENIEC. Ahí sí yo estoy dependiendo de un servidor centralizado, ¿cierto? Pero para control de acceso y más en donde la situación que preguntó el amigo, donde de pronto tengo 50 personas por minuto, pues esperar a que la huella vaya a RENIEC o a un servidor y se valide, y si hay latencia en la red, no, imposible, no se puede. Entonces la huella siempre está también en los equipos. Por eso cuando yo les digo que estos equipos soportan 10.000, es 10.000 almacenados acá, ¿sí? O 100.000 almacenados acá. Claro, yo también tengo que tener un backup, digamos, en el servidor. Si no estoy conectado con el servidor, no hay problema, el equipo sigue funcionando.
Si agregué más usuarios o borré más usuarios, al momento que haga la conexión de los equipos con el servidor, él simplemente va a actualizar toda la información de un lado y de otro lado. ¿Sí, señor? Me dice que toda la data la almacén del equipo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo hacemos cuando los procesos de control de acceso, hablando de la redundancia, están amarrados con requerimientos, con otros requerimientos? Por ejemplo, entrar a una operación minera o entrar a una operación de hidrocarburos, hay requerimientos que se amarran al sistema de control de acceso, como son exámenes médicos, vacunas, X, Y, Z. ¿Cómo comulga el equipo con la plataforma que tiene la empresa, en la cual todos estos requerimientos tienen que estar en verde para poder recién darle el acceso? De acuerdo. La respuesta es en una palabra y es integración. Aquí en Perú, por ejemplo, para ese tipo de requerimientos usamos diferentes software, incluso software de desarrollo locales. Aquí hay varias empresas que trabajan con nosotros que lo que hicieron fue adquirir nuestro SDK para integrar nuestro sistema. Ahí no usan el Morpho Manager, que es nuestro software, sino que integran nuestro sistema de manera nativa a su propio software, que tiene todas esas características que usted menciona de validar todos esos puntos anteriores, y simplemente otra variable más es la identidad con biometría, ¿sí? Entonces ahí hay dos mecanismos. Me quedan 5 minutos. Dos mecanismos. Uno, integrar a nivel de software, es decir, que yo no uso el Morpho Manager, sino que integro mis SDKs con ese software que hace ese tipo de validaciones, y simplemente nuestras terminales es una validación más, que es la identidad. El otro mecanismo es no integrar con SDKs, sino integrar mi software a nivel de bases de datos con el sistema de terceros. Esa es otra función que también es viable y pues muchos clientes también optan por ahí. Depende la capacidad y la inversión que se pretenda hacer en desarrollo del proyecto. Pero esa es la idea. Perdón, aquí había otra pregunta, ya voy para atrás. ¿Tienes pregunta? ¿Cómo captura la información de las huellas? Bueno, la información de las huellas, acá. La información de las huellas, ¿cómo se captura? Este equipo tiene una capacidad óptica a través de múltiples cámaras que están aquí, digamos en la parte interna, con una muy alta velocidad para poder detectar más de 60 frames por segundo incluso. El equipo tiene que detectar, cuando yo paso la mano, es óptico. Él simplemente lo que hace es tomar muchas fotografías por segundo, ¿sí? Como les digo, más de 60. Y lo que hace es que con esas imágenes y a través de esta iluminación verde, esto que es verde no es al azar, es porque es la mejor frecuencia, en este caso con ese tipo de motor biométrico, para garantizar esa captura de imágenes. Por eso es que cuando yo capturo la imagen, él captura la parte redondeada del dedo y también información de la segunda falange. Acá hay una comparación. Esta es una huella que se captura normal con un equipo de 2 dimensiones, que simplemente yo pongo ahí la huella y él toma la foto a la base de la huella. En cambio acá con el Morphowave yo la tomo tridimensional y con información incluso de la segunda falange, pero es óptico, es un equipo óptico, no es de contacto ni nada, es completamente óptico. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? Mi consulta es cómo manejar la información con un tema de control de asistencia. Es la misma respuesta que le di aquí al colega, es exactamente igual. Con tiempo de asistencia es exactamente igual. Yo puedo integrar con empresas. Nosotros tenemos una integración muy amplia, por ejemplo, con Cronos, ¿sí? Pero ellos integran a través de nuestro SDK nuestras terminales. Es decir, simplemente adquieren nuestra terminal y no tienen que usar nuestro Morpho Manager. La integran de manera nativa a través del SDK. Segunda opción, por software. En el software, si quieres ahorita, ahí en la terminal, te puedo mostrar cuáles son las opciones de esa integración. Ya hay unas integraciones con múltiples marcas de tiempo de asistencia, para que simplemente yo ahí desde el software que genere unos parámetros básicos y casi que es plug and play. Si es un software de tiempo de asistencia nuevo, tenemos que ver si lo hacemos por SDK o si lo hacemos a través de integración de bases de datos. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, ¿pregunta? Algunos clientes ya cuentan con lectores biométricos. ¿Cómo hacer para hacer la migración, para reemplazar el equipo? Grave, te cuento. La tecnología biométrica tiene algo particular, y es que estamos hablando de que a nivel de gobierno sí hay estándares, y hay estándares de huella. Aquí en el gobierno, por ejemplo, ustedes ven el estándar, puede ser ISO no sé qué, ¿sí? Incluso acá, cuando ustedes vayan a una licitación de gobierno, van a ver que hay un estándar que se llama PKCOM, y dicen, el lector de huellas puede adquirir el sistema bajo el formato PKCOM o PKLite. Esos son estándares de IDEMIA.
O sea, entre comillas estándares, más bien son templates de IDEMIA, que algunas entidades de gobierno lo ponen como estándar, sí, pero ¿qué pasa? Que esos formatos de PK-Lite, PK-Com, etcétera, son formatos propietarios de IDEMIA. Entonces, no es que si yo tengo un template pueda después convertir ese template a una huella. Si por ejemplo es un estándar ISO, sí es más fácil que ese template se convierta a una huella. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se tiene que evaluar si ese sistema que está instalado, qué tipo de template que tiene. Si tiene un estándar ISO, si tiene un estándar propietario. Si tiene un estándar ISO que es más abierto, es muy probable que esa huella se pueda convertir en una imagen y después con esa imagen yo lo pueda convertir a un template nuestro. Pero si es un template propietario, por ejemplo, si te encuentras con otra fábrica que tiene un template X raro, no va a ser posible que ese template se pueda convertir hacia un formato nuestro. Hay que necesariamente reenrolar. Y ese ya sería un tema de soporte, ¿no? Digamos, soporte o venta, ¿no? Exacto. Eso, ¿ustedes dan el soporte o eso ya tendría, digamos, un valor adicional al equipo? Nosotros lo damos si tiene un valor. Sí. Perdón, aquí. Sí. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.